Un saludo amigos, bienvenidos a este espacio de Maracena Televisión, como le veníamos anunciando. En esta casa, la televisión local, le vamos a ir ofreciendo una serie de entrevistas a los que han sido responsables, los que han sido alcaldes del municipio, con motivo del 30º aniversario de los ayuntamientos democráticos. Las primeras elecciones locales fueron en abril del 79 y ahora pues en este año 2009 se cumple ese 30 aniversario que hemos querido conmemorar de esta manera. En la entrevista de hoy, en el tiempo de hoy, vamos a compartir un rato de conversación amena seguramente con el que fue alcalde durante 4 años, desde 1995 a 1999. Francisco Olvera, bienvenido. Hola, ¿qué hay? 10 años ya que dejó usted esa responsabilidad, sí, ¿no? 10 años ya, que parece que el tiempo no pasa y efectivamente sí. Probablemente alguna gente, muchos de los vecinos que nos vean hoy, pues aunque yo sigo viviendo en el pueblo, por supuesto, pero tengo menos presencia pública. Y hay alguna gente que de vez en cuando me paran por la calle y me dicen: pero es que te has ido de vivir de Maracena, es que no vives aquí. No, no es eso, sí que vivo aquí, vivo donde siempre. Lo que pasa es que, bueno, yo ya estoy dedicado a mi trabajo y, bueno, pues toda aquella presencia que uno tiene cuando tiene una responsabilidad pública, que prácticamente te ven los vecinos todos los días y en cualquier momento, pues ya no es así. Me verán que tengo algo menos de pelo y aprovecho para cortármelo muy cortito. Para que se note menos, ¿no? Sí, y bueno, y 10 años mayor. 10 años en los que, bueno, imagino que habrá mirado muchas veces atrás, de esos 4 en los que usted tuvo pues la responsabilidad de ser alcalde de este municipio. Con esos 10 años de perspectiva, cosas buenas, cosas malas de su etapa. Bueno, la primera que me gustaría decir, y con carácter general, es que el tiempo, que fueron muchos años de mi vida, desde muy jovencito, en mi implicación en la cosa pública, en la política, primero como un militante de un partido político de la izquierda, luego como concejal y finalmente como alcalde, pues ha sido una etapa que desde luego yo me siento muy orgulloso de haberla podido vivir y satisfecho en la medida de que intenté dar todo lo que pude. En este sentido creo que he sido afortunado. No toda la gente tiene la posibilidad de trabajar de este modo para su pueblo. Hay mucha gente que cada día trabaja en un sitio o en otro para su pueblo, pero ser alcalde, pues yo creo que es lo más grande posible que a uno le puede suceder, y yo en este sentido es la primera cuestión que me gustaría destacar. Es decir, me siento orgulloso de ese periodo y de los anteriores y por tanto creo que he sido un afortunado. Sí, veo que el pueblo ha cambiado mucho. Hemos pasado, por ejemplo, el listón de los 20.000 habitantes. En su época, quizás 14, 15.000 habitantes, ¿no? No. En mi época, finalmente, cuando yo dejo de ser alcalde en el año 99, estábamos cerca de los 17, 16.500, por ahí. O sea que había habido, desde que yo entro, esos 4 años fueron de un crecimiento muy fuerte de población. Pero bueno, ya tenemos 20.000 habitantes, ya somos de esas localidades intermedias, nos podemos llamar ciudad, en fin, Maracena crece. Le preguntaba antes por los recuerdos. Creo que usted entró de una manera un poco accidentada, en el sentido de que, bueno, todos recordamos aquellas inundaciones de 1995, creo que si acaso llevaba usted un día en el cargo, ¿no? Es cierto, no, ni siquiera habían sido las elecciones. No recuerdo con exactitud, creo que fue el 5 de mayo, pero esto estoy hablando de por ahí, 1 de mayo. Y estas primaveras que tenemos en Andalucía, a veces con estas consecuencias, pues habían sido las elecciones efectivamente un día o 2 antes, y yo era el candidato más votado, pero todavía no era el alcalde. De hecho, el anterior alcalde fue el que tuvo que dirigir los primeros pues movimientos de maquinaria, de contacto con los vecinos, y yo lo que sí hice ya, preveyendo que iba a ser el futuro alcalde, de ir todo normal, pues sí estuve ya desde el primer momento, me sirvió para ir conociendo toda la maquinaria municipal. Cuando digo maquinaria me refiero tanto a administrativa como sobre todo los de obras y servicios, que fueron los que se implicaron desde el primer momento de una manera. Sí, y fue un aterrizaje en este sentido un poco accidentado. Accidentado, sí. Recuerdos, no sé, tendrá también muchas anécdotas, ¿no? Que ahora con el paso del tiempo dirán, bueno. Pues sí, pero en este momento
son tantas que en cada momento tienen su significación, que no sé, seguramente si nos pusiéramos a hablar de un tema, como sucede cuando nos ponemos a contar chistes, de uno te llevan a otro, ¿no? Y entonces decía, pues mira, sí, me acuerdo y tal. Pero en este momento lamento no acordarme de ninguna así, pero sí que hubo, seguro que... Bueno, y con la perspectiva de estos 10 años, y entiendo el tiempo que ha pasado desde que usted dejó la alcaldía, esos 4 años, ¿cómo cree que le sentaron a Maracena? Ha mencionado el tema del aumento de población. Creo que de su etapa también es la culminación del Instituto Manuel de Falla. Sí, ya que lo cita, en este caso, alguien dijo de mí que había sido el alcalde de la educación, probablemente por un doble sentido. Por un lado, porque yo siempre he sido maestro y en este caso inspector de educación. Toda mi vida profesional está relacionada con la educación. Pero es que también es verdad, y no sé si por esta circunstancia también, efectivamente durante mi mandato se hizo el instituto, durante mi mandato echó a andar la escuela municipal infantil, durante mi mandato el centro de adultos, que ya existía, tomó un nuevo vuelo con más presupuesto, en fin, una estructura más sólida. Y también durante mi mandato pues se conforma el consejo escolar y empezamos a trabajar de una manera más sistemática todo lo que era la participación de los colegios y el darle a cada centro, en razón del número de alumnos, unas cantidades que ellos podían gestionar de manera directa. Entonces, bueno, probablemente eso sería una característica, ¿no? Algo tan importante como el instituto, que siempre veníamos diciendo los maraceneros y maraceneras, hay que ver un pueblo tan importante como Maracena y tiene el Bolote Instituto, tiene a Tarfe, tiene otro y nosotros no. Y nosotros no lo teníamos, entre otras cosas, porque es tan poca la distancia que hay a Granada, que ahí, pasado la Terrona, pues tenemos 3 institutos de golpe, que está el Francisco Ayala, está el Virgen de la Nieve y está la Madrasa. Claro, desde un punto de vista de planificación más general, pues Maracena, pues... Pero bueno, aún así peleamos por eso y está muy bien que nuestros niños y niñas se queden en nuestro pueblo, que terminen toda la secundaria obligatoria y post-obligatoria ya, y de aquí se vayan a la universidad. Bueno, pero al margen del instituto valorará su etapa con algo más, ¿no? Bueno, sí, ya he dicho toda esta parte de la educación. Mira, tal vez cite otra que se pueda decir, bueno, pero... Porque mira, alguna plaza bien nueva o bien arreglada, las calles, contenedores, los primeros contenedores que se hicieron soterrados, en fin, una serie de cuestiones que fueron cambiando poco a poco, modestamente a lo mejor, la faz de nuestro pueblo. Pero yo destacaría en 2 aspectos en los que también pusimos mucho empeño, mi equipo y yo. Y fue la participación ciudadana, crear estructuras de que los vecinos y vecinas participaran. Y en aquella etapa recuerdo que teníamos una estructura que posibilitaba esa participación desde las asociaciones de vecinos, colectivos de todo tipo, para que desde la base se fueran haciendo desde la cabalgata de Reyes, las fiestas de los barrios, etcétera, etcétera. Y el otro apartado muy importante, yo creo que fue, que no es que sea un mérito nuestro, mío como alcalde, Maracena ya arrastraba una larga tradición tanto en la cultura como en el deporte. Yo puedo decir en ambos campos que Maracena al menos no dio un paso atrás. Pienso modestamente que seguimos avanzando y creciendo. Por ejemplo, con cuestiones como la radio municipal, ¿no? Que fue un elemento de comunicación y de integración social, yo creo, muy importante. Antes de mi mandato lo que existía era un taller de radio que hacía ahí sus primeros pinitos en relación con la comunicación en el pueblo, y nosotros le dimos ya una estructura profesional, con fin y tal. Y bueno, son 4 años que lógicamente no están al margen de los que hay alrededor, no están al margen de los otros 26 años de los ayuntamientos democráticos. La valoración que hace Paco Olvera del avance del progreso en Maracena en estas décadas. Un progreso durante mi mandato sostenible, es una palabra que a mí me gusta decir mucho, porque lo sostenible es aquello que crece desde bases sólidas y a lo mejor sin grandes alaracas, sin grandes espectacularidades, pero de una manera progresiva. Cada paso que das se soporta en el anterior, y entonces yo recuerdo mi mandato como una etapa de tranquilidad social, donde entre los grupos que conformábamos la corporación teníamos bastante buena relación, aunque cada uno lógicamente defendía sus puntos de vista,
y donde, como digo, con un presupuesto bastante modesto, yo creo, para lo que ya en la época se necesitaba para nuestro pueblo, yo creo que puedo hablar de una media de unos 1.000 millones de pesetas de entonces, que trasladado al día de hoy, yo calculo que podrían ser unos 3.000 y pico millones de pesetas, los que hoy se pueden manejar por el ayuntamiento. Estamos hablando que hoy, creo, los presupuestos pueden estar entre 18 y 20 millones de euros. Por tanto, con aquellos 1.000 millones de pesetas, pues yo creo que se hicieron bastantes cosas. Y otra característica de mi mandato creo que fue la austeridad. El gastar muy poco en cuestiones de tipo fungible, en cuestiones de representación, y es como yo digo, y que alguna vez le he escuchado también a Luis López, nuestro segundo alcalde democrático, de que ambos compartíamos, decíamos, nosotros administramos el ayuntamiento como nuestra casa, y él decía más o menos, dice, yo como una tortilla al día casi esto es suficiente, ¿no? Es decir, que yo ese criterio lo manejaba personalmente y también a mis concejales de gobierno para que, recuerdo, me decía antes una anécdota y quiero, como acaba de venirme a la mente, en las primeras cabalgatas de Reyes, pues para ahorrar dinero, esto hoy puede parecer hasta una ridiculez, el concejal de fiestas, Antonio Reina, pues compraba los caramelos al por mayor, y en su casa, su familia, su hija y amigos lo iban empaquetando en bolsas para antes de la... Esto puede ser, ya digo, ridículo, parecer una tontería, pero creo que no deja de ser un dato que indicaba en cómo intentábamos manejar el dinero que teníamos. Y usted, que ha estado dentro, ahora que lo que ve ahora, ¿cómo lo percibe? Bueno, porque yo creo... sabrá mucho más del maracenero que no ha estado dentro, ¿no? Que no ha estado ahí. Sé cómo, si yo estoy viendo un pleno, por ejemplo, como he estado en muchos plenos, primero como oposición, luego como gobierno, en fin, pues sí sabe uno un poco a qué se deben ese tipo de intervenciones, ¿no?, de los grupos políticos. Y yo pues probablemente lo entienda mejor lo que se dice. Pero bueno, mientras yo estuve en la vida política lo veía también más o menos de ese modo, ¿no? Quiero decir que muchas veces no tenemos capacidad los políticos, y esto lo puedo decir yo ahora, que no estoy en la vida política de una manera directa, de ver que en el otro grupo hay también cosas positivas y que por tanto se podrían acordar, ¿no? Pero es que también la oposición, que su objetivo es ser crítica con el gobierno, muchas veces tampoco es capaz de ver que el gobierno hace cosas que están bien, que la ha pensado y que están bien. Esto yo creo que... ¿Le costó mucho ver eso? Pues bueno, la verdad que no mucho. Yo a veces lo veía ya incluso cuando gobernaba. Pero lo que pasa que uno se debe a la propia dinámica de... Bueno, yo creo, también modestamente, que mi talante, esta palabra que hoy se usa tanto, era más bien favorecedor de los acuerdos y de no tener intervenciones o exabruptos que encresparan las posiciones. Esto hizo, como he dicho antes, que pienso que mi legislatura fue una legislatura agradable y sin grandes tensiones. Yo lo veía. Lo que pasa es que a veces tú, aunque lo veas y eres el alcalde, no siempre lo puedes conseguir, porque los otros grupos no lo ven, porque parece que si acuerdas es que estás siendo débil. En fin, son estos códigos que tiene la política y la vida, pero hoy lo tengo ya, si cabe, aún más claro. ¿Terminó su etapa con más amigos o con más enemigos? Pues yo creo, mira, otra cosa, que me gusta esa pregunta porque cuando yo digo bajo al pueblo, y me vaya a permitir esta expresión, pues yo vivo en la parte de Villasol, entonces ya sabemos todos los maraceneros y maraceneras que la vía es siempre una frontera, y aunque la diferencia de altura sea poca, de allí casi se baja al pueblo. Bueno, cuando vengo aquí al núcleo, al casco urbano, a comprar, en fin, a cualquier cosa, me agrada que la gente todavía me sigue saludando, y yo quiero observar que con cariño. Me paran, me preguntan, se interesan por cómo va mi vida, y yo creo que si no más amigos,
al menos creo que menos tampoco. Su etapa fue, bueno, hablábamos antes de empezar esta entrevista que usted contó con 8 concejales, creo, de los 17. Es decir, a uno se quedó de la Me mayoría faltó absoluta. muy poquito. Primero al decir me faltó, quiero pedir un poco de disculpas, aunque la entrevista es un poco personal, por eso estoy personalizando excesivamente. Me gustaría decir, y corrijo, Sí, nos faltó... Detrás de usted había un Claro, equipo, ¿no? había un equipo. Y ahora que sale esta palabra de los 8, tiene más sentido que, aunque el alcalde es siempre la figura más representativa, nos faltó a Izquierda Unida en aquel momento, creo que fueron 60 y algo de votos, para el 9º concejal, que no hubiera dado la mayoría absoluta. Y la legislatura hubiera sido distinta. A pesar de eso, inicialmente fue muy tranquila. Sí, decía, no, que es que claro, 8 de 17, prácticamente. Todo el resto de los grupos políticos se daban cuenta de que nosotros habíamos tenido el 40 y tantos % de votos. Era un apoyo muy fuerte y muy importante. Bueno, de todas maneras, al final no fue tan plácido, ¿no? Es decir, en su caso hay un refrán que lo dice mucho de protégeme de mis enemigos o de mis amigos, que de mis enemigos ya me protejo yo, ¿no? Bueno, en ningún caso las personas con las que dentro de mi propio grupo pudimos empezar a tener diferencias, desde luego no son enemigos, pero sí posiciones políticas distintas. Entonces esas posiciones políticas distintas se empiezan a manifestar en un momento que yo puedo situar a mitad de la legislatura, y que aunque de cara al pueblo, como decíamos todos, estos compañeros y yo, de que nuestras diferencias, posibles diferencias, la gente no tiene por qué sufrirlas, pues seguimos trabajando todos en pos del trabajo por el pueblo. Pero una vez que se va terminando la legislatura, uno tiene el derecho, y yo creo que incluso el deber, de decidir qué quieres hacer. No presentarte, seguir con ese equipo o cambiar. En fin, y yo, tras valorar las cosas, primero había pensado no presentarme más, retirarme tranquilamente, volver a mi trabajo, pero un grupo de gente pues creían que el trabajo que se había hecho no había sido malo y que era bueno que nos presentáramos, y así lo hicimos, ya con otra candidatura diferente, y bueno, tuvimos un éxito relativo. Bueno, de todas maneras, esos 4 años que usted fue alcalde, también nos contaba antes una anécdota de que no fue la primera vez que fue alcalde, ¿no? Bueno, sí. Algo que mucha gente quizás no conozca o no recuerda. Es verdad. Pero Paco Olvera ha sido alcalde 2 veces. 2 veces, sí, es curioso. Y además, cuando se hable en los medios del número de alcaldes, en mí hay un caso muy curioso. Y efectivamente, he sido 2 veces alcalde. Recordarán algunos vecinos, sobre todo los que están más implicados y tienen más información de la vida social, política del pueblo, que en las anteriores elecciones el Partido Socialista había sacado 8 votos. Izquierda Unida, la cual yo encabezaba, 7, y el Partido Popular 2. Llegamos al pleno, el candidato del Partido Socialista presenta su candidatura y saca 8 votos. Izquierda Unida habíamos decidido que también íbamos a presentar nuestra candidatura de una manera pues testimonial, política. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que los 2 votos del Partido Popular van y me votan, con lo cual yo tenía 9 y desde ese momento pasaba a ser el alcalde. Estamos hablando de 1991. Exactamente, las que van del 91 al 94. Entonces, claro, yo había dicho durante mi campaña que nosotros no gobernaríamos con los votos de la derecha, y yo quise ser coherente, además que no me arrepiento en absoluto de aquella decisión, y le dije a los 2 concejales del Partido Popular: gracias por vuestros votos, pero permitidme que no lo acepte. Yo no lo he pedido, yo no he negociado nada, gracias, pero no los quiero. Claro, y en ese momento se creó allí una confusión, porque esto no ha pasado muchas veces. Claro. Y entonces el secretario pues decía: hombre, ¿qué hacemos ahora? Y tras un pequeño receso vimos que la manera más adecuada de que el que había ganado por mayoría en aquella ocasión, aunque fuera por 1 de diferencia, pero mayoría al fin y al cabo, era el Partido Socialista gobernara. Entonces yo renuncié. Pero desde el momento en que me votaron con 9 votos hasta que yo renuncio, esa hora y media, 2 horas, yo fui también alcalde del pueblo. Bueno, una anécdota de las muchas que tendrá anécdotas simpáticas. Hablábamos antes que quizás es difícil
aglutinar en Sí, un ratito es difícil. los 4 años. Pero ¿no? han pasado muchas cosas, recuerdo, siempre tengo anécdotas, aunque no me acuerdo de ninguna en concreto, de una fiesta que me gustaba a mí mucho ir siempre, y eran en nuestra fiesta, la cena de los mayores, ¿no? Ese momento de estar allí con los mayores del pueblo, compartir una cena, compartir incluso baile, escuchar música, y cuando las personas mayores, nuestros mayores, son tan agradecidos, tan cariñosos, que no solo a mí como alcalde, yo creo que a todos los alcaldes, cualquier ocasión que tengan ellos para demostrarles lo agradecidos que están. Han pasado tanto que bueno, yo me sentía en esos momentos y te contaba muchas anécdotas y cosas curiosas. ¿Qué tendría que pasar para que volviera a la primera línea política? No, yo creo que ya mi tiempo A mí me sigue importando y preocupando mucho la política en un sentido amplio, como decían los griegos, política, polis, de estar implicado en la vida pública. Pero yo creo que se ha terminado para mí la militancia de un partido determinado, y hoy yo me sigo considerando una persona de izquierda, progresista, y que sigo, por tanto, interpretando el mundo, la vida desde esa visión, con esos valores. Pero no creo nunca puede uno decir, jolín, no sé. Ni tiene uno por qué decirlo, pero yo sí, ya han pasado varias elecciones, y aunque he tenido en algún momento algún tipo de sugerencia, oferta, no, yo ahora estoy dedicado a mi trabajo profesional, del cual me gusta también mucho, y no creo que de esta manera que estuve yo vuelva a estar, pienso. A pesar de que dice que no piensa volver. Sí, pero no lo digo por dejar una puerta abierta, digo porque yo no me... Soy una persona que decir esto nunca lo haré, y soy capaz de firmarlo, guardarlo con 7 llaves. No, quién sabe uno, ¿no? La vida, las vueltas que da. Yo quiero decir que a lo largo de estos 10 años y al día de hoy no tengo para nada interés ni intención de vivir la política de ese modo otra vez. Y esto no quiere decir que no me importe la política, que no me importe mi pueblo, ¿eh? Le decía que a pesar de esa intención inicial que tiene de no volver, tampoco será que se arrepintiera de haber estado esos 4 años, ¿no? No, ya decía antes, al principio, para mí fueron un orgullo. A pesar de que esos 4 años, y ahora que tendrá muchos recuerdos positivos, pero esos 4 años son difíciles, ¿no? Siempre, para cualquier alcalde, a cualquier concejal de cualquier partido político, yo le reconozco el mérito de estar dedicando gran parte de su tiempo por su pueblo. Es verdad que como es voluntario, pues como se suele decir, sarna con gusto no pica. Por tanto, nadie debe de quejarse tampoco. Y si te quejas, pues lo mejor que haces es marcharte. Pero dicho esto, efectivamente, yo he vivido durante 4 años, igual que lo vivirán todos los alcaldes y concejales que me han precedido y que seguirán viniendo, pues que yo creo que es mucho más la satisfacción de, siendo una legislatura más o menos normal, que no te pasara ninguna gran desgracia como fue la mía. Yo creo que cuando tú haces el resumen te queda que hay mucho más de positivo y de agradable en el recuerdo que las cosas duras, los momentos que siempre se han producido tristes, malos. La memoria tiende a olvidarlo para seguir viviendo. Un alcalde 24 horas, ¿no? Eso... Sí. Yo recuerdo... Eso lo ganaría después del 99 de usted, ¿no? No, indudablemente hoy mi vida es más tranquila a ese nivel. Yo tengo mi horario de trabajo y el resto del tiempo pues puedo dedicar, ¿no? Puedo dedicar para leer, estoy aprendiendo inglés, para salir un ratito a correr, que me gusta, dedicarlo a los amigos, a la familia, etcétera. No, sí. Yo recuerdo de haber estado durmiendo y a las 4 de la mañana llamarte la policía local de que había un incendio en el barrio San Nicolás y que los bomberos ya iban de camino. Hombre, un alcalde que se precie, yo creo que lo que tiene que hacer para ver qué pasa allí es levantarte e ir a ver y estar con tus vecinos. Y afortunadamente nunca ha habido ninguna gran desgracia, como digo, pero sí cosas de este tipo, ¿no? Que siempre son sobresaltos y que bueno. ¿Qué relación tiene con el resto de alcaldes que ha habido en el municipio? Bueno, pues en general con unos más que con otros, producto de amistades antiguas y bueno, y ahora actualmente, por ejemplo, con Luis López, de los que más
pero es porque coincidimos en más sitios y bueno, en más incluso cuestiones de tipo social en el pueblo, grupos, etcétera, etcétera. Y por tanto, en general, bien. Y con el actual alcalde, pues él era bastante más joven cuando todo esto que estamos hablando, pero en fin, ha llegado a la alcaldía joven y tengo buena relación en la medida de que nos saludamos con afecto cuando nos vemos, y yo creo que él entiende, y yo también, que para bien, sobre todo, un alcalde que ha sido y otro que él, el que ha sido, lo que le debe a cualquier alcalde de su pueblo es un respeto institucional y, por tanto, valorar su trabajo, ¿no? De todas maneras, usted llegó a la alcaldía con un bagaje de política detrás, es decir, usted fue concejal antes, sí, mucho más destacado, por ejemplo, que comparándolo con el alcalde actual, ¿no? Sí, sí, yo una fui diferencia alcalde también de la generación. Sí, de la que usted generación. estaba, ¿no? Efectivamente, yo soy un prototipo claro de la generación de la transición política en España, que había sido estudiante durante los últimos años de la dictadura de Franco, los que de una manera más activa, aquellos jóvenes de 18 a 20 y pocos años, éramos los que estábamos metidos en las manifestaciones, en la universidad y tal, y los que empezamos a echar las bases nuevas de los partidos democráticos, ¿no? Yo, que fui alcalde, creo, si no me falla la memoria y mis cuentas, con 45 años, yo llevaba ya, desde aproximadamente 19-20 años, ya tenía yo una militancia clara en algún partido político de la izquierda. Por tanto, yo tenía bastante experiencia. Luego yo estuve de maestro en un pueblo de Málaga, Coín, donde ya allí fui el primer concejal comunista de la historia de aquel pueblo. Allí estuve 4 años hasta que vengo a Granada, llego a Marasena, y aquí fui concejal durante una serie de años, precisamente con Luis López como alcalde. También hablábamos antes de esa época que ha pasado, que usted sigue muy preocupado de la política maracenera. ¿Qué ventajas cree usted que tiene hoy día el alcalde con respecto a las que usted no tuvo en su época? Bueno, yo creo que hoy se tienen más medios. Yo veo este ayuntamiento, que es desde luego muchísimo más funcional que el que teníamos, el antiguo. No sé los números exactos de la plantilla de trabajadores que hay en el ayuntamiento, pero me hago una impresión por lo que veo cuando funcionan por la calle y aquí mismo en el edificio del ayuntamiento, el edificio administrativo, que son bastante más numerosos que... Pero bueno, el que haya más recursos, antes decíamos más dinero, presupuesto más alto, también desde luego las necesidades son mayores. Y claro, mantener hoy un pueblo con calidad como es nuestro pueblo, Marasena, pues desde asfalto de calles, contenedores, limpieza, jardinería, es que esto ya lleva cada vez muchísimo. O sea que yo diría que vaya lo uno por lo otro. Sí, las exigencias eran otras, ¿no? Sí, eran otras. Intentábamos cubrir la mayoría de los servicios, pero no se llegaba entonces. Igual que creo que hoy no se podrá llegar a todo lo que realmente la ciudadanía demanda. Sigo haciendo memoria de su etapa como político y recuerdo, aparte de la etapa de alcalde, pues meses antes aquello del referéndum, que también sí. tuvo mucho usted que ver, singular, ¿no? Sí. Pues fue el primero, el referéndum local que se hizo en todo el país, ¿no? Efectivamente, fue el primer referéndum local de todo el país. En este sentido, la candidatura que yo encabezaba, yo creo que ganó porque en aquel momento histórico del pueblo era la candidatura, y de nuevo pido un poco, me disculpen la inmodestia, era la candidatura más capaz, más preparada. Éramos todos gente joven, en torno a 30 y tantos, 40 y muy poco, y que gente preparada, gente con mucha experiencia política, y que ya en la legislatura anterior habíamos hecho una iniciativa de este calibre, sin que nos desilusionaran la dificultad que tiene hacer un referéndum de estas características, porque estamos hablando de un referéndum, no que un pueblo dice, venga, vamos a poner unas mesas allí, el que quiera se acerca a votar. No. Este referéndum fue con las mismas garantías y procedimientos que tienen unas elecciones generales, idénticas. De hecho, lo tuvo que aprobar como el Consejo de Ministros, y fue, como algunos vecinos y vecinas se acordarán, por el tema, un tema tal vez menor, pero que para mí no era tanto calle Horno sí o no, o la encrucijada peatonal o tal. Para mí era otra cuestión, que era participación de la gente, sí o no. Participación, aquello lo logró, ¿no? El caso lo logró. No participó mucha gente, bueno, pero mira, movilizó todo el pueblo para eso, ¿no? Sí, pero creo que estuvo del orden
y se me disculpe si el dato que doy, pero en torno al 30 y tantos %. Hay elecciones a la Unión Europea en algunos países que son más bajas que esas. O sea que movilizar una tercera parte del electorado es complicado, estuvo ¿no? bien. Bueno, pues no sé yo que si después de tanto tiempo alejado no se han desenvuelto mal. Te decía al principio de la entrevista que no sabía cómo se iba a poder desenvolver delante de la cámara. Sí, su época eran otros medios, pero también había televisión local, ¿no? Sí, recuerdo que ya también se televisaban los plenos y la televisión local ya cubría gran parte de la vida social, cultural y política. Hoy probablemente los medios sean mejores técnicamente y tal, pero ya sí. No, probablemente cuando decía esto es que tal vez mi trabajo como profesor, como maestro, como el que, no sé, me haga desenvolverme con cierta naturalidad. Pero... Y esa pizca de egolatría quizás de los políticos que se le achaca de, quererse verse en la foto, querer verse en la televisión, eso no lo ha echado de menos usted en ningún momento. Sí, eso que se dice, ¿no? ¿Cómo ¿Es verdad que existe o no? Sí, yo creo que existe. Y creo que existe en la medida para todas las personas. A cualquier persona que no sea política, el que nos digan por la mañana qué bien te sienta ese vestido, esa camisa, o va muy guapo o guapa hoy, ya eso nos gusta, nos alegra el día. Esto quiere decir que todos tenemos un ego que se refuerza con las opiniones favorables. En política lo que pasa es que ese ego se agranda, se magnifica. Y entonces uno tiene que estar muy atento. Y yo, por tanto, diré que, igual que cualquier persona y que cualquier político, también lo he sentido, pero lo importante no es que lo sientas, eso lo único que indica es que eres una persona normal. Lo importante es que lo controles y que cuando ves que esa egolatría se sale de la cuenta, decir, venga usted, aquí, dentro de unos cauces razonables. Tú no eres mejor que nadie. Y tienes que estar continuamente frenando supongo que eso le pasa a un futbolista famoso, a una cantante, en fin, a un pintor, sí, cada uno en su nivel, que claro. Cada uno en su trabajo, ¿no? De que si tiene cierta trascendencia social, pues que... Pero ya digo, lo importante no es sentirlo, sino controlarlo y dejarlo reducido a un tamaño normal. Bueno, le preocupa, decía que sigue muy involucrado en la política local, en todo lo que sucede en Maracena. ¿Qué le preocupa de Maracena de hoy? Pues a mí me preocupa, primero, que se terminen las obras del metro, que yo creo que a todos los vecinos y vecinas, que empiece a funcionar pronto, que ahí tenemos el hándicap del retraso que llevan las obras de Granada. Digo, no solo para ver terminadas las obras y que está el pueblo patas arriba, porque una gran obra necesita, evidentemente, aunque yo creo que aquí ha faltado un poquito de planificación por parte de las empresas, ellos siempre van mirando la economía y no ven el perjuicio que se hace a la gente. Pero bueno, primero que se termine la obra del metro, segundo que empiece a funcionar pronto, creo que mejoraremos mucho la comunicación, y que Maracena siga teniendo un criterio que hasta ahora lo ha ido defendiendo bastante bien, que es que sea un pueblo sostenible, un pueblo sin grandes alturas en edificios. Nos escapamos en los años 60, en el desarrollismo, en los 70, en los 80, en los 90, y esto ha sido un hilo conductor de todas las corporaciones, en donde si se ve, quitando ahí en el camino de Arbolote o Blas de Otero algún piso que tiene 6 o 7, en Maracena es raro encontrar de más de 4 plantas ningún. Yo creo que hay que seguir siendo un pueblo horizontal, un pueblo cada vez con más jardines, un pueblo con calidad de vida. Afortunadamente veo que algunos proyectos en cuanto a la cultura y en cuanto a servicios de tipo deportivo, residencia de mayores y tal, creo que por ahí van la buena dirección y el buen camino para que nuestro pueblo siga siendo un gran pueblo donde vivir. Bueno, pues imagino que contento de estar aquí, ¿no? De vivir en ese pueblo. Sí, yo estoy muy contento. Yo por eso vuelvo a decir, como antes decía que al principio, aquí, no que yo que sigo viviendo aquí. Lo que pasa es que yo allí en Villasol, para ir venir a mi trabajo, lógicamente salgo por la cueva. Claro. Y donde yo trabajo, pues claro. Y ya cuando uno vuelve, pues cada vez te quedas más en tu casa, que es donde tú lees, donde tú pasas mayor parte del tiempo, y de ahí la sorpresa de la gente. Pero yo vivo en este pueblo y me siento muy orgulloso de vivir en este pueblo, y siempre cuando hablo de Maracena lo hablo con mucho cariño y porque creo que es un pueblo excelente. Pues Paco Olvera, muchas gracias por participar en este tiempo. No sé si quiere aportar algo más. No, nada más. Yo, agradezco esta ocasión de que... Creo que con el 25º aniversario se hizo un acto también de homenaje a corporaciones locales. Sí, pero fue más institucional, ¿no? Fue, creo, en el Salón de Pleno,
que creo recordar aún en el edificio antiguo, sí, sí. Y bueno, donde cada alcalde dijimos nada, unas breves palabras. Yo todo lo que sea festejar la democracia y que se recuerde pues la historia de los pueblos, pues me parece siempre una buena cosa. Pues muchas gracias por participar en este tiempo de Maracena Televisión. Y a todos ustedes también, pues agradecerles su atención, recordarles que como siempre esto estará disponible a través de nuestra página web y que vamos a seguir con este ciclo de entrevistas con los diferentes alcaldes de la democracia en Maracena. Señores, gracias por su atención, hasta la próxima.